Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El desafío del remanente. Hoy queremos meditar, hermano. Queremos hacernos un autoanálisis, cada uno de nosotros. Pensar los tiempos que estamos viviendo, los mensajes que Dios está enviando a su iglesia para este tiempo. Cada mensaje que Dios envía es para cada uno de nosotros, especialmente el que predica. Una de las cosas que yo pensaba antes era la vida de Miller, de José Wolf y un mundo de gente en el siglo XIX que estudiaron la Biblia con ahínco, con dedicación, que oraban, que ayunaban. Oye, ¿y por qué Dios, en esa búsqueda que ellos tenían, el estudio que hicieron de los 2300 años, por qué Dios no envió una luz a ellos diciéndole que estaban equivocados? Que Jesús realmente para esa fecha no iba a venir, que realmente la fecha era correcta, el año era correcto, por así decir, pero el evento no. Jesús no venía a purificar la tierra. Jesús pasaría del lugar santo al santísimo, y esa era la pregunta que yo me hacía a veces, ¿por qué Dios permitió eso? También cuando a Eva fue a agarrar el árbol a comer del árbol, porque Dios por lo menos hizo una señal, le envió una señal, dándole ahí porque Dios estaba allí, porque Dios no permitió, porque Dios permitió que ella tomara. Eso a mí me incomodaba y a veces dice, bueno, pero Dios es el que tiene la culpa de todo esto. Pero el tiempo va pasando y uno va investigando y llegan las aclaraciones. Precisamente, hermano, aquí también yo me ponía a pensar, tanto estudio de la Biblia y que Dios no haya revelado lo que iba a pasar realmente. Entonces eso lo quiero compartir con ustedes hoy, y que es para meditar el mensaje poderoso que Dios da a la iglesia de ese entonces. Recuerden que Miller empieza a predicar con poder la palabra de Dios en público desde 1831. En Estados Unidos y en Europa, otros grandes predicadores. Y ese mensaje se predica en tiempo completo. Y de 1840 a 1844 se predica la palabra cumpliendo este mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7. Se le da al mundo de ese entonces esta predicación, el mensaje del primer ángel. ¿Cuál era el objetivo? Entonces, mi hermano, bíblicamente no es fácil uno encontrar la respuesta a estas preguntas difíciles, pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso entonces nos dejó estos recursos llamados la luz menor. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra, pero a veces también tenemos que buscar ayuda a través de otra fuente. Nosotros creemos que la luz menor es el medio que Dios nos ha dado a este movimiento para nosotros investigar y entender mejor las Escrituras.
Alabamos a Dios por ese medio. Gracias a Dios, porque si no, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos tal vez viviendo lo que hoy el mundo está viviendo. En el capítulo 22 del conflicto de los siglos, empecé yo a encontrar respuestas a mis dudas respecto a esto que estaba pasando o lo que iba a pasar en 1844. Dice la sierva de Dios en ese capítulo, el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y le adoren. Escuche, tenía por objetivo, o sea, tenía un objetivo ese mensaje en ese momento: separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía, mi hermano. Con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenía apartada de Dios. Hermano, por eso le repito, cada mensaje que se da aquí en este grupo, en los cultos regulares de la iglesia, los domingos, los miércoles, los viernes, o el día que haya servicio en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, tiene como objetivo eso. Nosotros debemos escuchar a toda persona que Dios utiliza allí para ese momento. Cuando una persona va a predicar un miércoles, un domingo, un sábado, yo como oyente debo ir allí a escuchar, porque el mensaje que Dios envía a la iglesia tiene un objetivo, y es separar, hermano. Separar de nosotros la mundanalidad y la apostasía, porque de una u otra manera nosotros somos apóstatas por lo que hacemos en este mundo. Hoy encontramos, hermanos, líderes, predicadores que solo predican los sábados. Y a veces cometemos el error buscar personas que manejen bien el púlpito para los sábados, y para los días regulares buscamos a cualquiera. No, ponga a fulano porque como para cubrir el espacio, hermano. Y otros preguntan quién va a predicar. Para yo voy. Si predica uno no voy, y si no, entonces no voy. Eso es grave, eso es mundanalidad. Yo debo ir porque Dios tiene un objetivo conmigo. Y cada mensaje que Dios envía a la iglesia es para eso. Y de paso, cada mensaje que se predica en esta iglesia virtual tiene el objetivo de que usted y yo aumentemos el nivel de espiritualidad. Si nosotros, hermanos, escuchamos estos mensajes solamente para aprender y no más, y hasta ahí, pero no avanzo, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que avanzar en el mundo de la espiritualidad, porque, hermanos, en el folleto que estamos estudiando, los ministerios, los dones y las operaciones que hace el Espíritu Santo, Dios los reparte a esas personas espirituales, porque el espiritual entiende lo espiritual. Lo carnal es carnal. Dios no puede utilizar un ser humano carnal para que reciba los dones. Lo que decía el hermano, esa muchacha que tiene ese problema, necesita que haya personas espirituales llenas del Espíritu Santo para enfrentar ese problema, como dice el hermano, de Grandes Ligas. No es fácil, no es fácil. Hermano, pero ella dice, pero
Las iglesias en general, escuchen hermanos, no aceptaron la amonestación. Eso es lo que da miedo. Las iglesias en general en ese tiempo de 1840 a 1844 no aceptaron la amonestación, y eso es lo que pasa con algunos de nosotros. El sábado predicó un hermano aquí en nuestra iglesia y él decía lo siguiente: este tema que voy a predicar aquí lo prediqué en cierta iglesia, los hermanos se molestaron y no me han invitado más a predicar. Y cuando él terminó el mensaje, pues yo lo escuché, me concentré, buen mensaje, pero no vi cosas así graves para decir de que no viniera más. Mensaje a la iglesia de Laodicea. Dice ella, sus ministros de ese entonces, ¿no? Sus ministros que, como centinela a la casa de Israel, hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús. No habían aprendido la verdad. Puede ser por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos, hermano. Los ministros, los pastores de ese entonces, oye, hermano, ya sabemos, 1755 el terremoto, 1780 lo del sol, 1833 la caída de las estrellas, el mensaje que se está predicando, y aquí dice que los ministros son los encargados, ¿sí?, como centinelas, llevar el mensaje a la casa de Israel. Ellos tienen que ser los primeros a entender todo esto. Pero ¿qué dice, hermano? Dice ella, como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaron su corazón, el amor de Dios y la fe en su palabra se había enfriado. Ahí está el problema. Las ambiciones mundanas llenan nuestros corazones. Y cuando nuestros corazones están llenos de las cosas de este mundo, en los mensajes no los vamos a entender. Las señales que están cumpliendo a nuestro alrededor no las vamos a entender. Todo es normal. Lo que pasó en Venezuela ya es historia. Lo que pasó en Colombia hace 8 días, ayer, ya es historia, y el mundo sigue igual. Y también la iglesia, y también los líderes como nosotros, que no prestamos atención a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Queridos hermanos, a rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Hermano, tremendo. A rechazar la amonestación, estaban rechazando al mismo Dios, los medios que estaba utilizando para su salvación. ¿No nos preocupa a nosotros eso? ¿No será que nosotros cada día que nos unimos a este grupo o vamos a la iglesia, a otros medios, están llegando los mensajes de salvación y nosotros lo estamos rechazando, hermano? Entonces, meditemos en eso. Despreciaron el mensajero misericordioso que había enmendado los males que los separaban de Dios, y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Cosas reales, hermano. Cuando nosotros, bueno, no espero que alguien nos se sienta aludido. A veces nosotros vamos a un evento, hermano. Sí, bueno, escuchamos la palabra, escuchamos la amonestación, pero algunos o muchas veces salimos de ese manjar espiritual. Entonces nos vamos a un tour a la playa, a bañarnos, después de una comida maravillosa. Eso es lo que está diciendo aquí. Ya, volvemos nuevamente a buscar la mitad del mundo. Oye, entonces, ¿qué pasó con los 2 días que estuvimos en el congreso, en el evento? Nos fuimos para la playa, enseguida nos vamos para otras cosas, a buscar la mitad del mundo. Ese es nuestro estado espiritual de algunos de nosotros. Tal vez no todos, pero la mayoría
actuamos así. Queridos hermanos, al rechazar la luz del cielo, escuchen bien, hermano, cuando el ser humano rechaza la luz del cielo, donde quiera que esta causa exista, seguirán los mismos resultados. Dios mío. Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber, porque en ella está en pugna con sus inclinaciones, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. La inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza, el corazón se endurece y el alma se aparta de Dios. Bendito sea Dios con esta declaración. Eso es lo que está pasando con nosotros. Después que nosotros deliberadamente, hermano, deliberadamente hacemos lo que estamos haciendo, escuchamos acá, vamos al evento y después nos vamos entonces a las cosas del mundo. Hermano, eso nos lleva un día a que la conciencia pierda la insensibilidad o la sensibilidad. Eso hace que el corazón se endurezca y eso hace que el alma se aparte de Dios. Entonces, reflexionemos cada mensaje que Dios envía a esta iglesia a través de este grupo, mi hermano, es para apartarnos de lo que hay en nuestro corazón, de las cosas del mundo, y que esta parte eterna de la carne sea subyugada y el poder del Espíritu Santo more en nosotros para que aumente nuestra espiritualidad y podamos entender lo que está pasando hoy a nuestro alrededor y sintamos el deseo de ir a predicar la palabra con poder a otras personas. Esa es la esencia de un cristiano, que usted tenga el deseo de ir a predicar, de dar un estudio bíblico, de compartir la palabra, sea como sea, mi hermano, en el grupo pequeño, con un vecino, en el trabajo, en la institución educativa, pero que usted sienta ese deseo, que usted lo siente y lo haga por amor, no por una obligación. Hermano, eso que produjo, dice ella en otro libro llamado Historia de la Redención, Historia de la Redención, capítulo 50, dice ella, la proclamación de un momento definido para la venida de Cristo, claro, ellos pusieron una fecha, despertó la gran oposición de mucha gente en todas las clases, desde el ministro en el púlpito hasta el más osado pecador, que decía, no, mi hermano, nadie sabe la hora ni el día, ni la hora, ni el día ni la hora. Decían a la vez el hipócrita, el ministro y el burlador más atrevido. Cerraron sus oídos a las claras y amorosas explicaciones del texto que daba lo que se refería al fin de los periodos proféticos y las señales que Cristo mismo había anunciado como prueba de su advenimiento. Habían pruebas. La profecía se estaba cumpliendo, pero la gente cerró su oído, hermano. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos para conservar sus cargos en la iglesia. Algunos resolvieron mantener su esperanza en silencio, pues los ataques de los hermanos incrédulos. Pero otros creyeron que la lealtad a Dios no les permitía ocultar las verdades que el Señor les había confiado. ¿Qué dice Isaías 66:5? Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron,
Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Amén. Hermano, eso se cumplió en esa época. Dice acá esta traducción lengua actualizada. Ustedes que adoran a Dios, escuchen su mensaje. Algunos de sus compatriotas, a los hermanos de la iglesia, que les tienen mucho odio porque me adoran. O sea, se refiere a los incrédulos y al otro grupo que creía. Decían burlonamente que Dios muestre su poder a ver si se ponen contentos. Pero esos que lo odian serán avergonzados. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermano. Eso está en la escrito y eso va a suceder. Siempre habrá dos grupos, el que cree y el que no cree, y el que no cree va a perseguir y se burlarán de nosotros. Pero ese grupo algún día serán avergonzados porque Dios cumple su palabra. Entonces, hermanos, en Apocalipsis 14:8 dice, pero si un segundo ángel que decía, ya cayó, oígase bien, ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su prostitución. Esta es Dios habla hoy. De pronto allá en la Reina Valera dice otra cosa, pero aquí dice, y me gustó porque algo dice, ya cayó. ¿Qué es lo que pasa, mi hermana? Porque este mensaje se da, según la profeta, se da precisamente en el verano de 1844. Y según las estaciones en los Estados Unidos, el verano allá empieza en el mes de junio hasta el mes de septiembre. El mes de junio al mes de septiembre. Y este mensaje del segundo año se da en el verano de 1844. Historia de la Redención, capítulo 51, dice, las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. Escuchen bien, rechazaron la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlos para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía y trataron de prepararse para salir al encuentro del Señor. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corrupta del mundo. Pero para la multitud, incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Esa mundanalidad en la cual vivimos, hermanos, son tan atractivos que nosotros descuidamos los atractivos celestiales y ese mensaje nosotros no lo ponemos en práctica. Hermanos, el Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida. El Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida, no para que sea despreciada y rechazada. La luz que Él envía se transforma en tiniebla para quienes la rechazan. Dios mío, que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios no imprime más la verdad en los corazones humanos, escucharla es superfluo y lo es también a todo la predicación. No aceptamos el mensaje. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios a rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez lo rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo ángel que proclama, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer ángel. La proclama ha caído Babilonia se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. Alabado sea el nombre de Dios. Tira tu pan al agua que con el tiempo la recogerás. Amén. Hermanos,
¿Cómo se cumple la profecía de Babilonia? Ha caído Babilonia. Todas las iglesias de ese entonces que rechazaron el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, se constituyeron en ese momento Babilonia. Pero cuando se dio el mensaje del segundo ángel, aquí dice que 50,000 personas escucharon el mensaje y abandonaron, hermano, esas iglesias. Y entonces, ¿qué pasó con este grupo, mi hermano? Ellos salen y ya sabemos que vamos para la fecha, que es en 1844, el 22 de octubre. Entonces, supuestamente, esta gente se enfocan en la venida de Jesús. Ellos creen que Cristo viene, hermano. Y dice Historia de la Redención, capítulo 50, los creyentes examinaron cuidadosamente cada pensamiento y cada emoción de sus corazones, como si estuvieran en sus lechos de muerte, y en pocas horas deberían cerrar los ojos a las escenas terrenales. No se hicieron vestidos de ascensión, pero todos sintieron la necesidad de gozar de una evidencia interna de que estaban preparados para encontrarse con su Salvador. Sus vestiduras blancas eran puras, la pureza del alma, y los caracteres limpios de pecado, gracias a la sangre de Jesús. Pero el momento de la expectativa pasó y Cristo no apareció para liberar a su pueblo. Los que con fe sincera y amor esperaron a su Salvador, sufrieron una amarga desilusión. Y escuchen, hermanos, hasta que yo encontré este párrafo. Pero el Señor había cumplido su propósito. Amén y amén. Esto no era por casualidad. Amén. Aquí dice, pero el Señor había cumplido su propósito. No era el plan de Dios que ellos entendiesen que estaban equivocados. Dios mantuvo esa verdad allí, porque era el propósito de Dios. ¿Por qué o para qué? Escuchen. Había probado los corazones de los que profesaban esperar su venida. Muchos entre ellos habían actuado por un motivo que no era más elevado que el temor. Ese grupo que se preparó para encontrarse con Jesús solamente estaban por temor, no por amor. Su profesión de fe no había afectado ni sus corazones ni sus vidas. Y escuche esta declaración. Cuando el acontecimiento esperado no ocurrió, que era la segunda venida según ellos, mire lo que declararon, que no estaban chasqueados. ¿Por qué ellos no estaban chasqueados? Porque nunca habían creído que Cristo pudiera venir como le parece. O sea, estaban esperando a Cristo supuestamente, pero dentro de sí decían, eso es mentira, Cristo no viene. Fueron los primeros en reírse de la pena de los verdaderos creyentes. Esos verdaderos creyentes, hermanos, ¿quiénes son o quiénes fueron en ese momento? Ese grupo de creyentes que a pesar de que Cristo no llegó a esa fecha, se mantuvieron firmes, porque ese grupo de creyentes, hermanos, en vez de irse al fanatismo, se formaron varios grupos, aproximadamente 3 grupos. Unos fueron al fanatismo, otros empezaron a poner fecha, pero este grupo que se mantuvo fiel a la promesa, hermanos, no dudaron de que la palabra de Dios se había cumplido y que se seguía cumpliendo. Termino repasando estos versículos que ellos, este grupo que no se fue al fanatismo ni siguieron poniendo fecha, ellos agarraron la Biblia y encontraron los siguientes textos. Ezequiel 12, 25 y 28 dice, el 25, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más,
sino que en vuestros días, oh casa rebelde, sino que en vuestros días, oh casa de Israel, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. El 28. Dile por tanto, así dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Habacuc 2 y 3. Y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora que todo se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Traducción lengua actualizada, Habacuc 2 y 3. Y finalmente, hermanos, ellos encontraron Hebreos 10, 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque a un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Además, el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, no agrada mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el nombre de Dios. Ese grupo, hermano, cuando encontró estos textos, dijo, no, Señor, el Señor cumplirá su palabra. Ni se fueron al fanatismo, ni pusieron más fechas, sino que empezaron a investigar la palabra de Dios para que esa palabra se cumpliera.